instituto y es coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. También voy a presentar al doctor Raúl Trejo del Abre. Él es doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de México. Sus líneas de investigación están relacionadas con los temas de comunicación y sociedad, comunicaciones masivas, nuevas tecnologías y sociedad, Internet y sociedad. Raúl es también investigador titular C de este instituto. También está con nosotros José Antonio Maya González. Él es psicólogo, maestro en Historia por el Instituto Mora y doctor en Historia también por la UNAM. Sus líneas de investigación son sobre la historia cultural de la psiquiatría, la dimensión sociocultural de las enfermedades mentales, forma parte de la Red Iberoamericana de Historia de Psiquiatría. El doctor Maya es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de su unidad Xochimilco. Y por último, y no por ello menos importante, tenemos con nosotros al maestro Lopategui, quien es maestro en Relaciones Internacionales y profesor del tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Sus líneas de investigación son Sociedad Internacional, Cuarta Revolución Industrial desde los estudios de la ciencia, tecnología y sociedad, así como la línea de tecnologías del alma y su desarrollo en las relaciones internacionales contemporáneas. También estoy yo, que soy la moderadora de esta mesa, que soy María Josefa Santos Corral, que soy antropóloga, me dedico a temas vinculados con tecnología y cultura, y también soy investigadora de este instituto. Bueno, al final de la sesión abriremos para quienes estén conectados un espacio de preguntas y comentarios, ¿no? Si quieren hacer alguna pregunta o comentario, pueden mandarla al correo difusión.iis@unam.mx. Ahí, con mucho gusto, la licenciada Miriam nos hará el favor de transmitir sus preguntas y comentarios. Este correo lo voy a ir repitiendo a lo largo de la sesión para que lo tengan presente y nos hagan comentarios. Bueno, pues vamos a empezar con el primer tema, que sería el coronavirus visto desde las redes sociales. Entonces le pediría a nuestro especialista Raúl Trejo del Abre, que en redes sociales, que nos haga una breve reflexión sobre el tema. Y después podremos los demás intervenir. Bueno, yo trataré de intervenir lo menos posible porque nomás estoy moderando, ¿no? Entonces, Raúl, por favor. Con mucho gusto, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Yo agradezco mucho, antes que nada, la iniciativa de la doctora Santos Corral para congregarnos, algunos de manera presencial, otros como quizá más pertinente a través de esta instancia no social, pero sí física, que nos pueden tener las redes sociodigitales, con las cuales es posible comparar. Es una comparación quizá indeseable, pero muy pedagógica. ¿Qué está sucediendo con el coronavirus? El coronavirus, como todos los virus, se expanden de manera reticular. Ya hemos visto hasta el cansancio quizá los videos y las representaciones gráficas de cómo una persona contagia a otra y esta otra más. Bueno, así funcionan las redes sociodigitales asentadas en Internet, no en balde a esa forma de propagación de lo que sea, incluso de versiones malintencionadas. Se le ha llamado viralización, porque en las redes sociodigitales los contenidos, las versiones, lo que dice la gente, se puede replicar de manera exponencial. Uno repite lo que dice otro, primero lo contagia, lo comunica a otros más. De esta manera, las redes sociales son una forma de representación de lo que estamos viendo hoy en la vida fuera de línea con esta pandemia de carácter global. En estas redes, lo que más nos preocupa hoy en día es la proliferación de falsedades. Tipo de atrocidad lleva mucha gente a producir engaños, pero el hecho es que hay muchos engaños, en muchas ocasiones debido a la mala fe, en otras ocasiones por confusión o por negocio. Yo creo que la expansión reticular de versiones no confirmadas o de plano falsas la podemos agrupar por lo menos en tres tipos de mentiras o de inexactitudes. En primer lugar, y todo lo hemos visto en los días recientes, hay noticias falsas que se refieren a la epidemia, que se trata de informaciones que por confusión, insisto, o por ganas de engañar, circulan, qué sé yo, todos hemos visto informaciones en nuestras redes
de personas o grupos que se dice ya están contagiados con el COVID-19 y no es cierto. Hay mentiras acerca de noticias que han sido tomadas. Ayer o antier se decía que un avión iba a fumigar algunas zonas del país. Esta es una mentira que ha circulado en varias naciones. Se dijo hace 2 o 3 días también que iban a cerrar algunas tiendas de autoservicio. No es cierto, esto es una medida que tomó la empresa Walmart en Centroamérica, pero no aún todavía en el caso de México. Se ha dicho que hay restricciones a la circulación de las personas, aplicando para México documentos que han sido vigentes en España, por ejemplo. Hay incluso asuntos anecdóticos en los diarios, circuló creo que ayer todavía una información que decía que en Nuevo León a un niño, pobrecito si hubiera sido cierto, le habían puesto Dylan COVID, que uno decía qué tipo de padres tienen que ser para bautizar a su hijo. No es cierto. Este es un desmentido que hizo hace un rato la publicación, que es muy seria, Animal Político. Bueno, en segundo lugar, y esto es lo que empieza a ser más preocupante, tenemos falsos remedios o falsos diagnósticos. Desde la publicitación de medicamentos milagrosos, se habló hace algunos días de una vacuna de origen cubano. Por desgracia no existe, y si existe no remedia el coronavirus. Hay quien está persuadido de que tomando mucha agua de limón o ajo se va a aliviar. Esto tampoco es cierto. Puede hacerle daño quizá al aparato digestivo. El problema de este tipo de versiones falsas es que hay gente que deja de protegerse suponiendo que está siendo amparado. Bueno, hay quien ha mostrado imágenes de escapularios y hay quien supone que de esta manera los ciudadanos se pueden proteger. Hay una gran cantidad de embustes, de explicaciones delirantes, de versiones no confirmadas, y en este rubro cabe también, por ejemplo, la propagación de teorías de la conspiración. Hemos visto, algunos de manera muy entretenida, pero hay quien llega a creerlos, que se afirma que el virus fue el resultado de una creación de la CIA estadounidense. Hay todos los delirios posibles. Dicen que el ocio es el origen de muchas perversiones, a lo mejor en este caso nos está ocurriendo. Hay muchas ocurrencias, hay muchas falsedades que circulan sin tener una base científica suficiente. Y en tercer lugar, hay engaños intencionalmente diseñados para hurtar datos de los usuarios. Hay gente que quizá conocemos que ha recibido un correo electrónico supuestamente suscrito por la Organización Mundial de la Salud, en donde se les dice, si usted le pica a esta liga, le vamos a ofrecer el remedio que han descubierto los científicos internacionales en contra del coronavirus. Si le picamos esa liga, lo que pasa es que esa liga conduce a un programa de software engañoso que podría, si no nos protegemos, descargar datos de nuestras computadoras o teléfonos personales, incluso datos no solo nuestros, de nuestra vida privada, sino datos bancarios, de transacciones financieras. Hay una enorme cantidad de mentiras que están circulando para engañar a la gente, tomando en cuenta el miedo que todos tenemos y el desconcierto que todos tenemos ante esta pandemia. Por eso prosperan los engaños. Los engaños prosperan en una circunstancia de temor, pero además porque en las redes sociodigitales tenemos demasiada información y no sabemos aquilatarla. No hay o no encontramos explicaciones claras que sean además completas, autorizadas y confiables, y de esta manera tenemos un amplio margen de incertidumbre. No hay orientación suficiente, la orientación de las autoridades federales no siempre es compartida por las autoridades locales, los gobiernos están actuando sin información completa, no estamos suficientemente preparados para emergencias. ¿Y qué hacer ante todo esto? Bueno, pues hay que tener, si se pudiera, algo de serenidad. Hay que atender a sitios que verifican información. Por ejemplo, ya lo mencioné, la publicación Animal Político tiene un servicio que llaman el Sabueso, está en Twitter, @elsabuesoap, que está desmintiendo versiones. Todo esto forma parte de una iniciativa internacional que coordina el Instituto Poynter en Estados Unidos, que es una institución dedicada a analizar y discutir a los medios de comunicación, y con una cuarentena en el sentido menos perverso del término, cerca de 40 agrupaciones de todo el mundo, hay una organización
para desmentir versiones falsas. No se puede en todos los casos, de tal suerte que la sensatez, la mesura, la disposición a verificar en una y otra fuente de información es lo que más puede funcionar. La Organización Mundial de la Salud, además de proveer de una explicación amplísima que hay en el sitio de esta agrupación internacional, WHO.int, hace algunas semanas dijo que junto a la pandemia estamos padeciendo una infodemia, que es un término que ya ha utilizado mucho el director de la Organización Mundial de la Salud y distintos especialistas. Esta infodemia es una epidemia de información. Ante esta epidemia tampoco hay vacunas mágicas, simplemente vale la pena tener precaución y tratar de no dejarnos llevar por los sobresaltos y reconocer que igual que en la vida fuera de línea, también en línea hay muchos vivales, hay muchos dispuestos a engañarnos, hay mucha gente por el miedo que está extendiéndose también dispuesta a creer las versiones más disparatadas. Bueno, esto es algo de lo que se puede decir. Habría mucho más acerca de la pandemia en las redes sociodigitales. Muy interesante, sin duda, lo que mencionas, Raúl. No sé si me escuchan correctamente. Yo te escucho. Muy bien, espero que haya también. Bueno, pues antes que nada, igualmente agradecer la iniciativa de la doctora Santos Corral, sobre todo porque por el perfil de todos es una mesa con bastante equilibrio de género y además con interdisciplinariedad, que es algo bastante necesario para ver no solamente las cuestiones médicas, que son fundamentales en este momento, sino también todas las reacciones sociales, entre las que destaca, por supuesto, todo el manejo de las redes sociales. Yo también quisiera comentar que efectivamente toda esta situación, este evento crucial a nivel global, pues obviamente tiene mucho que ver con la desigualdad social y tiene mucho que ver sobre todo con las estructuras por edad que tienen muchos países. Y no es casual porque de alguna manera en muchos de ellos también se fue desmantelando en las últimas 3 décadas los sistemas de salud de una manera interesante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, y por supuesto no podemos dejar de pensar en el caso mismo de Estados Unidos y algunos países de América Latina. Entonces, este evento crucial como que pone evidentemente de manifiesto muchísimos aspectos, entre ellos la capacidad de los gobiernos y de los estados para reaccionar ante este pequeño virus que está moviendo absolutamente toda la humanidad. La segunda es el desafío para los sistemas de salud, que me parece muy importante, y como bien señala también Raúl, pues la reacción social. ¿Cuál es la reacción social? Y no nada más la reacción social, digamos, para aquellos que tienen redes sociales, sino incluso para aquellos que no tienen redes sociales. Es decir, o sea, cómo está nuestra capacidad de entendimiento, la capacidad de información del Estado mexicano y de todos los demás estados, cómo está reaccionando las personas y sobre todo también cómo están manejándolo en redes sociales, ¿no? Que esto me parece que llega, no sé qué porcentaje de la población tenga redes sociales, pero hay muchísima gente y sobre todo, yo pienso, muchísima gente adulta mayor que no tiene redes sociales. Y de lo que se entera es en los medios masivos de comunicación, que no necesariamente son públicos, la gran mayoría son privados, y obviamente esta situación pues también afecta de alguna manera su manera de interactuar, ¿no? O puede ser que no hagan absolutamente nada al respecto, que es algo que también está llamando la atención del gobierno de la Ciudad de México, porque el tráfico continúa, la gente sigue en las calles. Entonces, ¿hasta dónde estamos también tomando en cuenta toda la información y entendiendo el grado en el que está esto afectando la salud de las personas, ¿no? Yo, que soy alérgica y que siempre tengo problemas respiratorios, soy altamente susceptible a este virus. Pero igual muchas personas con diabetes o con obesidad o con algunos padecimientos crónicos son altamente susceptibles, incluyendo, por supuesto, jóvenes y adultos, ¿no? Mucho más adultos mayores. Entonces, por supuesto, el efecto que tienen las redes y todas estas fake news y todas estas noticias equivocadas, pues están afectando
a la salud colectiva, a la salud de la población. Sí, perfecto. Bueno, primero me sumo a la iniciativa de María Josefa Torres por convocarnos a esta mesa interdisciplinaria. Yo quisiera retomar algo que mencionaban ya los colegas, Raúl como Verónica, y tiene que ver un poco con la viralización del miedo. Es decir, uno de los aspectos que a mí me llama mucho la atención es que, digamos, dentro de este fenómeno global hay distintos actores, aparecen los expertos, ¿no? En todos los medios de comunicación diciéndonos lo que es y lo que no es. Aparecen otros expertos, digamos, también desmitificando un montón de situaciones alrededor del coronavirus, pero en medio de todo eso vemos a un sujeto en permanente acecho. Sí, este sujeto acechado por los mismos medios de comunicación y en particular por las redes de comunicación están mostrando, digamos, todo un abanico de emociones en donde se sintetiza el miedo, todos los miedos colectivos. Y a mí me gustaría un poco centrarme en esta parte del miedo, el miedo como un efecto, digamos, de las redes sociales, y el miedo también como una reacción, digamos, natural de la sobreexposición de las redes sociales. Por un lado es claro que la gente está reaccionando con miedo al contagio, pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que el miedo se está haciendo extensivo al miedo al otro. Porque las redes sociales de alguna u otra manera le están colocando una identidad o una carta de nacionalidad que de alguna manera presentifica al miedo, claro, al chino, claro, al oriental, al asiático, al otro, pero ahora se empiezan a sumar, digamos, nuevos rostros que empiezan a cristalizar al miedo. Es el inmigrante, claro, ese es un problema social, ese es un tema social muy fuerte. Entonces, la viralización del miedo lo que está haciendo en la gente es que de alguna manera las redes sociales se están reafirmando y reproduciendo de manera sistemática una serie de imaginarios sociales alrededor de que el otro, el extranjero, el inmigrante, el contagiado, el infectado, es sujeto de temor. Y eso a mí es lo que de alguna u otra manera me preocupa, en tanto que el miedo, como una expresión, digamos, natural, histórica, ¿no? Tiene manifestaciones, digamos, de alguna manera, digamos, naturales frente a una situación de excepción como esta. Lo más preocupante es que el miedo también se globaliza a partir, digamos, de ciertas tecnologías, nuevas tecnologías, ¿no? Por una parte, a mí lo que más me preocupa no es solamente el miedo que tiene la gente, la preocupación, la sensación de permanente acecho. A mí lo que más me preocupa es cómo este miedo los usos sociales y políticos que pueda tener el miedo en la gente. Una de las cosas que a mí me preocupa, sobre todo en tiempos en donde se hablan de muros y de cerrar fronteras, es que el miedo de alguna manera persuada globalmente a la gente a construir muros mentales para clausurar la vida del otro. Y eso es a mí lo que me preocupa, cómo el miedo puede ser un agente para clausurarle la vida al otro, la posibilidad de ser, la posibilidad de existir, la posibilidad de tener, digamos, el derecho a caminar libremente por el planeta, ¿no? En términos, digamos, humanos y humanitarios, yo me pregunto qué hacer frente a estas situaciones, digamos, de miedo, y por la primera respuesta que tengo es combatir el estigma y el etiquetamiento que se está dando en las redes sociales alrededor del infectado, alrededor del otro, que está generando miedo. Es decir, lo más importante para mí en esta situación no solamente es que la gente está sobreexpuesta a un montón, digamos, de noticias y de noticias falsas, sino los efectos subjetivos que esto está teniendo en los colectivos sociales. Entonces, eso es a mí lo que me llama mucho la atención. Doctor. Muy bien, muchas gracias. Pues me siento muy contento. Me honra mucho, la verdad, compartir este espacio con ustedes. Gracias, María José, por la invitación. Y pues yo leo desde chiquito a Raúl Trejo, entonces me emociona mucho estar con él, aunque sea desde lejos, la verdad. Y digo, cuando lo tengo por aquí, lo veo, también me emociono mucho. Y bueno, tradicionalmente las relaciones entre las personas y entre los estados se tejen a partir
de dos ideas fundamentales, que es la cooperación, ¿no? Y por otro lado, el poder, el conflicto, ¿no? O el control, por una parte, de las pulsiones, y por la otra, cómo vamos a controlar a la naturaleza y dominar a lo otro para persistir. Y ha habido como muchas propuestas desde relaciones internacionales y desde otros ámbitos, particularmente en el siglo XX, que plantean la idea de que estamos en un mundo de paradojas, ¿no? Donde toda acción que realizamos de manera individual va a tener una repercusión global, que por ello necesitamos pensar ecológicamente, que de manera también paradójica, entre más globalizados estamos, hay una demanda cada vez mayor de separaciones políticas, por ejemplo, la emergencia de nuevos nacionalismos, en fin, ¿no? Y dentro de lo que se comenta también es que estamos en una era de la información donde el conocimiento no es suficiente y necesitamos una nueva sabiduría para poder enfrentar los problemas que para todas y todos son ahora de carácter global, como este. Y bueno, es muy interesante ver cómo en la historia de la humanidad las pandemias han estado siempre presentes y han tenido respuestas quizá similares, unas con trascendencias mucho más. Por ejemplo, si comparamos a la viruela del siglo XVIII, donde había alrededor de 790 millones de personas y que cobró la vida de 60 millones, casi el 10%, pues esto no es nada frente a otro tipo de pandemias como el VIH, ¿no? Lo que sí es diferente es que existe toda una articulación y en términos de relaciones internacionales, si el sistema es visto como un sistema inmunológico, entonces hay toda una construcción que se teje también en el siglo XX del sistema internacional y Naciones Unidas para hacer frente a estos temas, ¿no? Que no se compara, por ejemplo, con la influenza, que en un periodo de alrededor de 100 días cobró la vida de alrededor de hubo 139,000 casos, 798 muertes, y en lo tiempo que llevamos con coronavirus ha habido más de 7,000. Entonces, lo que yo quiero plantear quizá en un momento, con base en lo que escuché de mis compañeros, es cómo el sistema internacional y cómo, leído desde esta idea de un sistema inmunológico que además, a partir de algunos autores, por algunos filósofos por ahí coreanos que no dicen que hemos trascendido a una era neurológica y no inmunológica y que las respuestas son distintas. Lo curioso es que pareciera que estamos regresando a un sistema donde efectivamente la otredad emerge otra vez, que se opone a esta idea de lo extranjero, que se fortalece en la globalización, y la respuesta a esta otredad se inscribe también en lo que nosotros leímos en otro contexto de Guerra Fría, por ejemplo. Entonces, bueno, lo dejo para ahí porque es muy interesante cómo se están articulando las políticas a nivel internacional y desde este sistema de Naciones Unidas. Bueno, muchas gracias, maestro Lopate. Y bueno, pasaríamos al segundo tema, y que sería el sentir de la gente frente a la pandemia. ¿Qué emociones, qué percepciones hay? Y cómo estas están modeladas socialmente, ¿no? Porque algo nos adelantaste, Antonio, que finalmente estas ideas que se construyen y que se refuerzan socialmente, por ejemplo, lo de los muros, ¿no? Los muros mentales que podemos o no tener, hacen que esta pandemia, las emociones que uno siente ante este asunto, ¿no? Que nos dijo un poco Raúl, que nos dice también, que nos dijo Raúl y Marco y por supuesto Verónica, hace que la gente también construya construye emociones muy basadas en lo que está viviendo. Claro. Si no podemos desligar el contexto social, ¿no? en el que se está dando la pandemia, ni el contexto de los estados, no solamente internacional, sino de los propios estados en donde se da. Claro. Entonces, ¿tiene la palabra? Yo quisiera empezar con una idea, digamos que en términos históricos,
se ha trabajado mucho dentro de la línea de investigación de la historia, digamos, de las emociones, ¿no? Digamos, hay un consenso historiográfico que dice que las emociones son construcciones sociales, cuyas manifestaciones y expresiones dependen del contexto donde estas, digamos, se producen, ¿no? Digamos que en términos históricos, las emociones del temor, la tristeza, la alegría, en este caso la preocupación y el terror, han estado supeditadas, digamos, a contextos específicos. En el caso, digamos, de ciertas enfermedades a lo largo de la historia, por ejemplo, varios investigadores han trabajado las reacciones que provocó, por ejemplo, la introducción de las vacunas de la viruela, por ejemplo, ¿no? Claudia Bostoni del Instituto de Investigaciones Históricas, de hecho, tiene varios artículos y un libro en donde analiza un poco cuáles fueron las reacciones, digamos, de la población civil ante la emergencia de la vacuna. Otros investigadores más cercanos, digamos, a la línea de investigación que yo trabajo, que es historia de la psiquiatría, también han mostrado un poco cómo los locos, cualquiera que esta denominación sea, porque ese es un debate, durante el periodo que se llama Porfiriato, 1876-1911, despertaron todo tipo de emociones y pasiones alrededor, no solamente de la, digamos, emergente medicina mental, sino también de un conjunto de especialistas en aquella época. Y se habló de todo, es decir, se decía que los locos eran sujetos de terror, que los epilépticos en todo caso también podían generar todo tipo de sospechas de contagio en la sociedad, y de alguna manera, aunque no fue el único criterio, la sensación de contagio, digamos, estuvo aliada a la condición de segregación y aislamiento. Condición de segregación y aislamiento voluntario que hoy en día estamos viviendo. Exacto. Entonces ese es un punto como interesante, es decir, cómo una emoción puede persuadir social y colectivamente para que uno voluntariamente, ¿no? Decida recluirse en función, digamos, de una normativa global, ¿no? Que además está amparada bajo un discurso científico. Entonces, esta idea de las emociones es muy interesante porque, digamos, a lo largo de la historia, las enfermedades y las enfermedades, digamos, de carácter bacteriológico siempre han despertado todo tipo de emociones, digamos, en el colectivo social. Pero a mí lo que me interesa un poco es retomar este viejo ensayo, bueno, no tan viejo, de Susan Sontag sobre la enfermedad y sus metáforas, porque ella en un trabajo en donde analiza, digamos, la situación de ciertos escritores que abordan temáticas de enfermedad como la tuberculosis, el cáncer que ella misma padeció y el SIDA, ella hablaba mucho sobre la construcción de fantasías colectivas alrededor de ciertos padecimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis para muchos, digamos, escritores del siglo XIX se convertía en una forma de refinamiento y estatus, en tanto que los tuberculosos estaban asociados a la aristocracia, a la blanquitud, ¿no? Entonces, a través de los registros escritos, ellos van describiendo emociones, situaciones emocionales que posicionan un tipo de sujeto en específico, digamos, en el espectro social. Pero yo me pregunto, ¿qué tipo de sujeto se está construyendo a partir de esta comunidad emocional globalizada? Y vuelvo a insistir en la idea que mencioné hace un rato. Es un sujeto peligroso. Es decir, el otro infectado o el otro como posibilidad de ser infectado está siempre aparejado con el peligro. Y el peligro, a través, digamos, de la reproducción sistemática de unos memes que le ponen rostro y que le ponen además, digamos, carta de identidad, lo que está haciendo es naturalizar el miedo y ponerle un rostro en específico. Entonces vemos, por ejemplo, rostros de jóvenes de sectores populares con pequeñas narrativas asociadas a la enfermedad. Y esto no es, desde mi perspectiva, una situación inocente, digamos, ¿no? Lo que está haciendo es que está reproduciendo imaginarios sociales a partir de una condición específica que es el miedo a la enfermedad o el miedo al contagio. Entonces, vuelvo a insistir con esta idea. Quizá un poco la sobreexposición, digamos, mediática del miedo, lo que ha hecho es que nosotros mismos nos convirtamos en agentes que estigmatizan y etiquetan a todo aquel que está en situaciones de riesgo permanente. ¿Y cómo está motivado? A partir de una emoción específica que se globalizó.
el miedo y el terror. Muchísimas gracias. Verónica, no sé si quieres agregar algo. Muchas gracias, pues me encanta, Maya, lo que estás manejando, porque efectivamente creo que en la sociología, pues, y en las ciencias sociales, hay fenómenos que se construyen socialmente. Y esto está inmerso, y esto es bien interesante para nuestro público, porque está inmerso, esta construcción social evidentemente reflexiona también nuestras relaciones de poder en la sociedad. Y lo que genera imaginarios y representaciones, así como produce también subjetividades y emociones específicas. Entonces, hoy se habla, por ejemplo, en Europa de una sociología del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Y podríamos decirlo efectivamente porque cuando la peste y cuando la influenza española, pues no teníamos estos medios de comunicación en las redes, entonces no había un conocimiento real de cuántas personas habían muerto. Esa demografía de la mortalidad se hizo mucho después. Hoy estamos viviendo simultáneamente con un proceso de conocimiento del mismo comportamiento que tiene un virus en la población, pero además de cuántos muertos, que en realidad son muchísimo menos a comparado con todas las pestes y pandemias anteriores, pero la magnitud se da mucho en esta construcción social del coronavirus, de esta pandemia. Entonces esto es muy interesante porque en los imaginarios y en las representaciones que se producen, que producimos socialmente, pues están inmersas muchos de nuestros miedos, incluso al otro que ya teníamos desde antes. Se exacerban los miedos, por ejemplo, a los migrantes, a las personas de pronto de distintas edades. Ahora, por ejemplo, lo estamos viendo en miedo hacia las personas mayores, aunque hay un gran esfuerzo social por proteger a estas personas. También en la cuestión racista, la cuestión de clase, ¿no? Y algo que a mí me ha gustado mucho, cómo también ha reaccionado la sociedad y algunas instituciones, tiene que ver con ver la cotidianidad. Cómo esto nos está afectando también lo cotidiano, la vida diaria. Y me gusta mucho, por ejemplo, esto que se está circulando de muchas mujeres que están encerradas de alguna manera con su perpetrador, ¿cierto? Entonces, esto con aquella persona que la agrede diariamente, tanto niños, niñas como mujeres, personas mayores y personas con discapacidad. No olvidemos que hay bastante evidencia científica sobre todas las agresiones, las estadísticas de maltrato y violencia que viven estas personas que he mencionado y que ahora con esta distancia, con esta sana distancia, con de alguna manera reclusión en nuestras casas, porque es una palabra muy fuerte, estaba yo buscando otra, pero creo que es reclusión. Puede que estos procesos se exacerben, ¿sí? Y entonces esto es muy interesante, que es parte de los efectos que produce la sociedad en el momento mismo en que los imaginarios, las representaciones, etcétera, estamos construyendo socialmente un fenómeno específico. Y eso me parece que es muy interesante. Y nada más quisiera yo subrayar aún más que ya de por sí nuestra sociedad limita los accesos a las poblaciones, ¿no? El experto en relaciones internacionales seguramente podrá hablar mucho más, pero pareciera que este coronavirus y este fenómeno está siendo más eficiente, podríamos decirlo, que un propio estado de sitio, en el sentido de cerrar los accesos a las calles. Sobre todo estaba yo viendo lo que está sucediendo en París, en Francia, en Ecuador. Entonces, de pronto, ¿cuál es la reacción también de los estados frente a esta nueva contingencia? Y la cuestión de los accesos en la vida también cotidiana, ¿no? De pronto hay como muchos efectos subjetivos y cotidianos. Yo me pregunto, por ejemplo, también sobre la sexualidad, ¿no? Me pregunto sobre nuestra relación intergeneracional, por mencionar algunos, digamos. Palabra nuestro internacionalista. Voy a repetir el correo al que pueden enviar preguntas. Algo está pasando. El correo es difusión.is@unam.mx. Maestro Lozbategui. Sí, muchas gracias.
A mí me parece muy interesante. O sea, hay un cuate que se llama Byung-Chul Han que plantea como que es un poco, que retoma la idea de Fukuyama del fin de la historia. Entonces, él habla del siglo XX y lo menciona hace un momento como un espacio de esfuerzos de cooperación y de solidaridad por una parte y por la otra de poder, para poder erradicar lo otro y lo que amenaza al sistema, ¿no? Entendido el sistema como un sistema inmunológico. Y en la Guerra Fría a lo mejor queda muy claro también con el movimiento de los países no alineados, queda muy claro con, o sea, no el hola camarada, adiós, no, fuera el enemigo, los capitalistas, los socialistas, los amigos o los intrusos de los regímenes o de las dictaduras, ¿no? Y en esta lógica se teje una parte muy importante, muy interesante de la historia de las relaciones internacionales. Sobre todo, bueno, una parte muy interesante, me fue la onda de Es que entró una llamada o no sé qué pasó aquí. Llamada, no sé qué. Y bueno, esto con la erradicación, por ejemplo, de las últimas afecciones como la polio, el éxito que se tuvo para el control del VIH o de SIDA, ¿no? Y muchas se plantean algunas y algunos que pasamos de este sistema inmunológico allá a un sistema neuronal, como mencioné hace poco. Entonces, ahora las afecciones son depresión, ser border, trastorno de déficit de atención, síndrome de cansancio, esto de burned out, de estar de ya no poder más. Y esto no es planteado solamente por estos especialistas en este siglo, sino desde mediados del siglo XX, y por eso proliferan muchos movimientos sociales vinculados o que se montan también en la narrativa del movimiento feminista, de los movimientos ecológicos, toda la proliferación, y que ahora vemos escuelas de yoga, escuelas budistas, en fin, e incluso movimientos cristianos como se tratan de acoger o de dar respuesta a estos nuevos males de la nueva época, ¿no? Y lo que parece ser con la cuestión del coronavirus es que esto entonces no ha sido trascendido. Lo que sí veo es una diferencia, porque en esta idea de Foucault de apartar el caos y recluirlo, ahora lo podemos apartar, pero estamos conectados. Y entonces eso desde las redes sociales y desde cómo construimos un imaginario conectado de, bueno, yo no voy a volver a ver a Marijose ni a ustedes en lo que resta de los próximos meses, pero sí nos vamos a seguir viendo y sí vamos a seguir comunicándonos. Y entonces supone, y bueno, eso es ya me estoy yendo. Lo que quiero decir también es que esta construcción de identidades globales se da, por lo menos desde relaciones internacionales, con todo el proceso de liberalización, desregulación, privatización, todo el cambio que hay en el sistema económico internacional desde la década de los 80, que se teje desde los 60 y desde los 50, ¿no? Con el patrón, en fin. Y también con los derechos humanos y con el empoderamiento de los ciudadanos frente a los mercados. Entonces, a mí se me haría interesante, ya para finalizar, leer cómo nos vemos como agentes económicos frente a esta circunstancia de emergencia global sanitaria, y cómo se construyen identidades globales que no emergen, si quizás sí se redefinen por esta pandemia, pero ha habido todo un proceso previo de más de 100 años, entonces todo el siglo XX, pues la segunda mitad, casi más de 70 años, que ha fortalecido esta construcción de identidades globales y las asimetrías, no solo entre los estados, sino entre los grupos o las comunidades políticas diferenciadas. Doctor Trejo, ¿quiere agregar usted algo más? Doctor Trejo, ¿lo tenemos? ¿Perdimos al doctor Raúl Trejo? Es que está conectado. Quizá lo hemos perdido. Tenía desconectado mi. Qué buena onda. Esta pandemia nos obliga a aislarnos, como bien dicen los colegas, sobre todo el doctor Lopati en ese momento, y es muy significativo cómo en este aislamiento
nos reencontramos con la soledad, con el silencio, pero no dejamos de estar completamente conectados. Todos ahora mismo estamos viendo mensajes de WhatsApp, vemos lo que ocurre en Twitter, estamos tratando de seguir, creo que ya se interrumpió la transmisión en YouTube. En muchos sentidos, las redes sociodigitales no solo nos enlazan, sino también acentúan nuestro peculiar aislamiento. Por otra parte, la pandemia, yo diría, reiterando lo que escribí hace algunos días, tiene una suerte de carácter democrático, por supuesto, afecta más a quienes tienen menos recursos de salud, a quienes tienen menos forma para subsistir sin un salario regular en estos días difíciles, pero los virus afectan a todos y de esta manera nos equipara en el temor y todos nos reconocemos de una u otra manera como vulnerables. Y estamos ante una suerte de contraste con lo que suele ser la civilización y el desarrollo de la humanidad. Si algo nos dan la evolución, la democracia misma, la civilización, son certezas. Por lo general nos gusta saber qué va a ocurrir y tenemos más o menos forma de conocerlo. Todos miramos el clima, el pronóstico del clima por las mañanas, a veces los meteorólogos no le atinan, en otras ocasiones sí. Tenemos la costumbre de querer saber cómo van a estar las cosas y en esta pandemia, en cambio, hay un componente de incertidumbre que nos irrita sobremanera. El virus está oculto, sus manifestaciones son equívocas, no hay todavía claridad sobre, qué sé yo, cuánto tiempo permanece en una superficie o no, porque es algo muy nuevo. Los procedimientos para identificarlos, recuerden toda la discusión ayer apenas sobre si los laboratorios privados podían hacer exámenes o no. Estos procedimientos son dudosos o son inaccesibles. Estamos al mismo tiempo delante de una enorme cantidad de información. Hay proyecciones estadísticas que dicen la velocidad que puede alcanzar el contagio, la capacidad limitada que ya se está viendo en algunos países de los hospitales, la pertinencia o no, que sobre esto hay discusiones internacionales de cerrar fronteras. No sabemos a ciencia cierta qué está ocurriendo y cómo. Y en nuestras acciones más cotidianas tampoco tenemos suficiente claridad de qué tan expuestos estamos o no. Si vamos al supermercado, sabemos que al agarrar el carrito en donde colocamos nuestros víveres o el papel sanitario que mucha gente sigue comprando de manera, y ojalá alguien me explicara por qué ocurre esto de manera desaforada, no sabemos si en el carrito del supermercado nos vamos a contagiar o no, no sabemos y la infección qué alcance va a tener y de esta manera es a lo que quiero llegar. La naturaleza nos recuerda la fragilidad de las certezas que como civilización hemos construido y también nos recuerda nuestra consustancial vulnerabilidad. Yo en estos días he vuelto a una lectura que me fascinó hace muchos años, Masa y Poder, que es un monumental libro de Elias Canetti. La primera línea del libro, que es muy memorable, dice algo que hoy estamos recordando: nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido. Y por supuesto, añado, frente a lo desconocido nos reunimos, nos solidarizamos, intercambiamos conocimientos, aunque sea ahora a distancia física. Esto que escribió Canetti hace tiempo, el libro es de 1960, y que vale para entender el comportamiento de la sociedad, sigue siendo de lo más vigente. Nada tememos más que ser tocados por lo desconocido, y si hay algo desconocido, todavía a pesar de la mucha información científica de la que disponemos, son los alcances de este virus. Pues sin duda todos seremos tocados de alguna manera o estamos siendo tocados por lo desconocido, pero hay unos que todos los tocan más que a otros, ¿no? Y yo quiero simplemente seguir enfatizando que los procesos de pobreza y desigualdad no solamente nos caracterizan como población y por supuesto es un elemento central para volvernos más vulnerables frente a esta desinformación, pero también frente a la presencia del virus, ¿no? Yo ayer discutía con mis alumnos justamente cómo mis alumnos y alumnas, como el 60% de la población económicamente activa está en el sector informal. No tiene de pronto estas características que uno esperaría para poder recluirse en su casa y no trabajar. Si no trabajan,
no pueden comer y no pueden llevar ingresos a sus familias. Entonces también hay una cuestión, evidentemente, en esta sociología del coronavirus, pero también hay una cuestión muy estructural que obviamente nos hace pensar que si bien el virus nos va a tocar, nos está tocando de alguna manera, esta democratización del virus o la presencia del virus, sea imaginaria o desafortunadamente real, hay grupos sociales, no clases sociales, sectores de la población que son muchísimo más vulnerables, no nada más frente a este virus, sino a mucha desprotección por parte del Estado. Pero también de alguna manera, y eso lo sabe perfectamente la OMS está ahora actualmente hablando muchísimo acerca de estos determinantes sociales de la salud, especialmente en los países más pobres, en aquellos países con serios problemas de desigualdad y pobreza. Y justo en eso yo creo que también me encanta esta idea de pensar la producción de la subjetividad y la producción de las emociones, pero también tenemos que pensar en formas creativas de la sociedad, de alguna manera, cómo estamos pensando nuestra solidaridad, ¿no? Cómo estamos pensando nuestra sororidad incluso, cómo estamos pensando en nuestras nuevas relaciones cotidianas y también en cierta medida nuestro disciplinamiento frente a la poca certeza que tenemos sobre la realidad. Y creo que en esa medida sacude mucho esta situación, porque es también pensar en los otros. Y no solamente pensar de pronto en mi individualidad o en mi propia salud, sino que mi salud también depende de los otros y la salud de los otros depende también de mi salud. Entonces yo creo que hoy este fenómeno es sumamente interesante al respecto. Una exhortación que tiene que ver con que justamente ayer, regresando del supermercado, siguen estando elaborando las personas de la tercera edad en los supermercados. No solamente elaborando bajo condiciones de mucha desprotección, sino ahora elaborando bajo condiciones de mucho riesgo de contagio. En realidad es un llamado más con la población vulnerable, ¿no? ¿Qué papel social está jugando la población vulnerable en esta pandemia? Y no solamente hablamos de personas de tercera edad, sino otro tipo de población vulnerable que, como bien nos señaló en el último comentario la doctora Montes de Oca, va a perder sus medios de ingreso, va a perder sus fuentes de vida, ¿no? Con esta pandemia. Y antes de que le dé la palabra a la doctora Montes de Oca, voy a volver a repetir el correo electrónico al que pueden enviar información, que es difusión.iis@unam.mx. Doctora Montes de Oca. Doctora Montes de Oca. Perdón, aquí estoy. Lo que pasa es que quito también el micrófono para no interferir con los ruidos de la ciudad que tengo aquí atrás. Bueno, pues inicialmente yo creo que tenemos que reformularnos una situación. Hay población en nuestro mundo que están más en riesgo que otras. Hay población que tiene mayores características de vulnerabilidad. No es que sean vulnerables por sí, sino que las hemos vulneralizado en el momento en que no han tenido todas las oportunidades, en el momento en que no ha llegado el Estado a sus áreas de residencia. Entonces, en realidad, no hay una población vulnerable per se, sino es el Estado quien vulnera a las poblaciones. En ese sentido, este fenómeno nos hace pensar mucho la vulnerabilidad. ¿Qué significa la vulnerabilidad? Yo coincido en cierta medida en que todos somos vulnerables porque somos seres humanos y obviamente tenemos vías respiratorias frente a este coronavirus. Pero la población no es igual. No somos todos iguales. Digamos, ¿qué quiero decir con esto? Epidemiológicamente o sociodemográficamente, hemos en muchos países tenido estructuras por edad distintas. Hay poblaciones mucho más envejecidas que otras. También hay poblaciones que sufren de enfermedades crónicas mucho más ampliamente que otras. Entonces,
lo que está ahora reconfigurando, lo que nos hace pensar mucho este fenómeno, es, por ejemplo, como la comorbilidad. La comorbilidad como un elemento de vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Que una persona con diabetes o una persona con discapacidad o con algún tipo de neoplasia, algún tipo de cáncer, tiene muchísimo mayor riesgo que otra persona en edades mucho más jóvenes o que no tenga este tipo de padecimientos. Pero también, y fíjate que aquí es una paradoja, podríamos decir una paradoja muy interesante, porque es justamente también en las áreas más pobres donde hubo menos importación del coronavirus, porque hubo menos presencia de extranjeros o de personas que han viajado. Entonces, esto es muy interesante porque pareciera una paradoja que favorece de pronto a ciertos grupos sociales. Eso en la primera fase de lo que se puede observar hasta ahorita. No podemos decir lo mismo en la segunda fase o en la tercera. Entonces, yo creo que ahora el perfil epidemiológico de nuestras poblaciones y sobre todo el perfil, la estructura por edad, permite ver la vulnerabilidad desde otra perspectiva. Y yo sí quisiera reformular y volver a insistir en que no es que por sí mismo sea vulnerable, sino que hay condiciones que la han hecho vulnerable. Personas que han trabajado en situaciones muy arriesgadas y que han contraído enfermedades. Personas que no tuvieron una alimentación adecuada durante todo su curso de vida y que tienen diabetes. Personas que han envejecido con una situación de enfermedad durante mucho tiempo de su vida y que han pensado de alguna manera que esto no va a reflejar en nada en su vida, pero sí afecta en la calidad de vida. Y ojo aquí con esto también que se está construyendo ahora socialmente, nuestras defensas, la inmunosuficiencia que tenemos. Esto también me parece que es otra dimensión que en la tanatopolítica se debe de integrar, porque ¿quiénes construyen, quiénes tienen defensas en su sistema inmunológico? Y eso también está dividido por clase social, por género, por etnia, por grupos de edad. Entonces, no es algo que se dé biológicamente de manera automática, sino que también es una construcción social. Y aquí lo dejo para poder discutir con mis colegas. Bien, maestro Lopategui, si quiere agregar algo. Gracias. Bueno, quizá me voy a salir un poco. Hablaba de los movimientos sociales del siglo XX y de las tecnologías del alma, de cómo hubo una serie de propuestas para hacer frente. Se dice, por ejemplo, Yogi Bhajan, el precursor que trajo Kundalini Yoga a Occidente, decía además de esta era de paradojas que nuestro sistema nervioso no está diseñado, y esto lo dijo antes de la emergencia o quizá en el momento en que emergen las tecnologías de información y comunicación, pero no con el desarrollo que tuvo después del 95 con Internet. En fin, lo dice mucho antes, que nuestro sistema en este siglo no iba a tener la capacidad de soportar la carga de información y todo lo que conlleva vivir la vida como la vivimos en la actualidad para una parte importante de la población mundial y con todas las expectativas que genera para muchos y todas las asimetrías y brechas que se han, ¿no? Bueno, y entonces, pues el esquema, el nodo central es cómo fortalecer el sistema nervioso, y yo creo que sí sería esta una oportunidad quizá para, además de tener muy claro lo que comentaba Raúl Trejo sobre los productos milagro, toda la desinformación que hay y esto, también ubicar que quizá hay, y compartirlas, porque creo que pues algunas herramientas que sí podemos utilizar para estar un poco mejor y fortalecer esta parte inmunológica, como la respiración, ¿no? Y como la respiración de fuego. En fin, yo lo que quiero plantear es que quizá también sea un buen momento para replantearnos nuestra idea de bienestar, nuevos, ¿no? Cómo estamos orientándonos hacia consumo de muchas cosas que quizá
bueno, pues sería conveniente revisar eso. Ya, listo. ¿Qué piensas tú de esto de la población vulnerable, además de protegerla? ¿Qué papel social está jugando en esta pandemia? Bueno, para eso justamente es que existe el Estado. El Estado no solamente para protegernos de otros países, sino para concentrar el beneficio de los que tienen menos los recursos de toda la sociedad. Perfecto. Por fortuna hay instituciones públicas, por desgracia en el caso mexicano, estas instituciones no han sido preservadas con el escrúpulo que haría falta y por eso estamos viendo hoy una enorme cantidad de carencias que ya se conocían pero que se agravan en ocasión de esta epidemia. Yo no sé si, como dice la doctora Montes de Oca, en esta pandemia los más pobres están siendo menos contagiados. No hay datos suficientes todavía, por lo menos en el caso de Francia y España, que hay mucho más estadísticas, sí se ha demostrado que les pega parejo a todos. Y en el caso mexicano, es lo que está ocurriendo en otros países de América Latina, quizá lo que está sucediendo es que no tenemos información suficiente. Los infectados cuya información llega más pronto a las autoridades de salud son las gentes que pueden acudir a instituciones públicas porque tienen alguna forma de seguridad o privadas, con todos los bemoles que hemos visto en la ocasión reciente, pero no tenemos datos exactamente de cuánta gente está siendo contagiada. Hay una subrepresentación, sobre todo, de la gente que no acude simplemente a las instituciones de salud porque no tiene a dónde, porque no quiere hacerlo, y hay de todos modos flujos migratorios que todo el tiempo se mantienen de Estados Unidos acá y viceversa, de tal suerte que creo que tendríamos que suponer que hay una enorme cantidad de la población con menos recursos, de la gente más desprotegida, que está ya contrayendo el virus o que lo va a contraer en las siguientes semanas. Y esto tendría que reforzar la necesidad para que hubiera una acción del Estado concertada, dije del Estado, no solo del gobierno. Hace muy preocupante, por ejemplo, la enorme demora para convocar al Consejo de Salud General, que apenas se reunió el día de ayer, jueves 19, con 2 meses de retraso, y que es el organismo del Estado mexicano, en donde hay una gran cantidad de funcionarios del gobierno central federal, pero también los secretarios de salud de los estados, el rector de nuestra universidad, gente que puede tener opiniones diferentes y que enriquecerían la toma de decisiones de nuestro gobierno federal. Hay una gran cantidad de omisiones institucionales que tienden a acentuar nuestra preocupación. ¿Cómo está funcionando la manera de enfrentar a la pandemia en otros lugares del mundo? ¿En dónde se enfrenta mejor? Pues en donde hay instituciones, a veces con una enorme capacidad para tomar decisiones autoritarias, como ocurrió en el caso de China, pero en donde que funcionan y cuyas decisiones se transmitan al resto de la sociedad. En México no están funcionando las instituciones del Estado y el gobierno, pues está recomendando usar escapularios, y esto, que va mucho más allá de la anécdota, creo que nos habla del pasmo en el que estamos por parte de las autoridades del Estado. Creo que es muy lamentable. Bueno, continuando con el tema, digamos, con la dimensión política del coronavirus, a mí me llaman mucho la atención esto que comentaba el doctor Trejo sobre la información, porque en efecto, platicando ayer con algunos colegas, no hay información, digamos, precisa sobre cuántas personas y de qué edad, es decir, cuál es la condición sociodemográfica y un poco identitaria de las personas que están muriendo en Europa, ¿no? Sí, no sabemos cuántos de los que están muriendo realmente pertenecen, digamos, a edades adultas o a niños, que son los que, al menos en términos mediáticos, nos han dicho que son, digamos, los más susceptibles o la población más vulnerable, pero no tenemos esa información. Sí. Y dentro de esto, pues uno suele caer, digamos, como en una actitud siempre sospechosista, porque uno empieza como a pensar si en efecto no hay información o hay un control de la información. Sí, una de las cosas que llaman mucho la atención tiene que ver con, por ejemplo, con los usos políticos de las estadísticas. Es decir, a mí me llama mucho la atención cómo esto está generando un efecto en la sociedad civil muy fuerte. La gente está todos los días levantándose con la expectativa de cuántos van.
cómo se está incrementando. Exacto. Y ahí hay un uso político y social muy fuerte sobre la estadística que prácticamente está apareciendo, digamos, en la televisión, ¿no? Y un poco reproduciéndose en los periódicos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, una de las cosas que me llama mucho la atención también es los múltiples significados que puede tener la palabra riesgo digamos, en la sociedad, ¿no? Es decir, uno puede pensar que, digamos, el tema del riesgo desde las poblaciones que están en cuanto tal, pero uno también puede pensar los efectos que la palabra misma tiene reproducida en distintas plataformas sociales. Es decir, cómo llega la palabra riesgo a la sociedad y cómo es que la sociedad asume el riesgo y desde qué lugares. Es decir, a mí me llama mucho la atención eso. Y para finalizar, ante, digamos, esta crisis globalizada, digamos, que ha puesto el coronavirus, lo que vemos son como respuestas muy locales, al menos en el caso latinoamericano. Vemos, por ejemplo, en Chile, Brasil y Argentina, que tienen respuestas muy diferenciadas frente a una misma problemática, ¿no? Que es una problemática muy global. Ayer leía en un periódico de que hay medidas que está tomando el gobierno colombiano, pero que son de alguna manera cuyos gastos, programas sociales que son, digamos, dirigidos a poblaciones en estado de vulnerabilidad, como son los viejitos, son pagados o son financiados con los propios recursos de los ciudadanos. Entonces, eso nos plantea también otras problemáticas sobre las respuestas estatales a una crisis global y generalizada. Ok, a ver, parece que otra vez me están mandando por chat del WhatsApp precisamente que no se oye, pero que sí también ya se desconectaron los ponentes de afuera, entonces no sé, ¿tú quieres decir algo? Yo quiero comentar algo nada más con relación a la respuesta de los gobiernos. Es muy interesante cómo desde la perspectiva norteamericana la respuesta de Estados Unidos es distinta a la de Canadá y la de México, pues qué decir, ¿no? Lo mismo sucede, como han comentado, en el esquema de cooperación de Mercosur, por ejemplo, y lo mismo sucede en la Unión Europea. Es muy interesante el caso británico con este tema que está saliendo de la Unión Europea, ¿no? Entonces, muy interesante la respuesta de los países, China, Corea, Japón, por ejemplo, las medidas que toman, de cómo incluso desde la perspectiva regional se construyen discursos y narrativas de atención a un mismo fenómeno disímbolas, ¿no? Y lo que también me parece muy interesante es quizá que sí creo que conviene mencionar cómo el empoderamiento de las y los ciudadanos obliga a los gobiernos a que tengan respuestas. Por ejemplo, en Perú se cierran las fronteras. Yo llevo la movilidad entrante y saliente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y entonces una alumna estudiante se pone de acuerdo con un grupo de mexicanas y mexicanos en Perú frente al cierre de fronteras, y entonces arman todo un rollo en medios, en redes, ¿no? Y obligan a que el gobierno mexicano utilice un avión de una compañía nacional, ¿no? Pero de una empresa, y lo repatrie. Es muy interesante porque también habla de cómo los servicios consulares y de apoyo a los extranjeros. En México tenemos muy buena tradición, tenemos muchos consulados en Estados Unidos, es muy reconocida la labor consular y de apoyo al extranjero, de apoyo a los connacionales en el exterior, pero frente a estos temas de emergencia sí me llama la atención cómo la presión y el empoderamiento de las y los ciudadanos a través de las redes puede tener mejores resultados de lo que pensábamos. Y pues quería comentar eso también. Yo quisiera comentar algo en referencia a lo que mencionó Antonio Maya y Raúl. Efectivamente, la producción de estadísticas, especialmente en morbilidad, son muy difíciles de pronto de tener. Estamos viendo los datos de China, ¿no? Estamos viendo los datos de Italia, de España, ¿no? Y son de casos reales. No son de casos, de pronto, evidentemente hay un subregistro
de todo el efecto que recibimos. Pero sí se puede saber, y aquí esto es muy interesante, que al parecer en esta primera fase en México y en la fase 2 en Europa, fase 1 en Europa, no está afectando tanto a los niños como a las personas adultas y adultas mayores. Entonces la mortalidad de aquellos que han sido contagiados por el coronavirus es cerca del 14%. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que tiene mucho que ver con esta cuestión de la inmunosenescencia. Esto es de cómo la exposición al riesgo en el curso de vida de las personas está volviéndolos vulnerables frente a este tipo de virus, ¿no? Y obviamente los pone vulnerables frente a otras muchas cosas, ¿no? No es casual que la esperanza de vida en distintos países del mundo evidentemente sea diferente, ¿no? Haití es el país que tiene la esperanza de vida más baja de todo el continente, ¿no? Y a unas cuantas millas del mar está Cuba, que tiene la esperanza de vida más alta, tal vez, del continente. Entonces, a lo que quiero un poquito llevar la discusión, y es que el sistema inmunológico no es solamente una cuestión biológica pura, sino que está inmersa en un mundo social y político. Y obviamente en donde los servicios de salud y la participación de los gobiernos construyen también estos sistemas inmunológicos en las poblaciones. Y eso se refleja en la epidemiología que tiene cada uno y en la morbilidad y en la mortalidad y en su esperanza de vida. Entonces, esto no me parece menor ahora, porque como demógrafa pienso de qué manera el coronavirus está afectando más a unas personas que a otras, ¿no? Cómo estamos reaccionando ante este virus socialmente y si realmente somos capaces de ver la diferencia, o lo que estamos discutiendo, por ejemplo, algunos colegas en Europa y yo, es cómo los respiradores son seleccionados para ciertos grupos de la población y no para otros grupos. Y ahí también interviene el papel de los profesionales de la salud y obviamente la dificultad de tener suficientes respiradores para los enfermos que lleguen a los hospitales. Entonces, ahí ya hay una selección que no es natural, hay una selección social y hay una selección administrativa. Quisiera finalizar, no sé si sigo sin oírme, me supongo que sí, ¿no? Con un texto, ¿no? Antes de entrar a las conclusiones de la mesa, quiero finalizar leyéndoles un texto que también está circulando en redes sociales y con él quiero introducir lo que me servirá como conclusión de este evento, ¿no? Entonces les voy a leer el texto que salió en redes sociales y dije, bueno, me viene de maravilla para lo que estamos haciendo. Y empieza así. Hace años, un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál consideraba ella que era el primer signo de la civilización en la cultura. El estudiante esperaba que Mead hablara de anzuelos, ollas de barro o piedras de moler, pero no. Mead dijo que el signo de civilización en una cultura antigua, el primer signo, era un fémur que se había roto y luego sanado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres. No puedes huir del peligro, ni ir al río, ni a tomar agua o ir a buscar comida. Eres carne de bestias que me rodean. Ningún animal sobrevive con una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con el que se cayó y lo ha vendado, le ha llevado a un lugar seguro y le ha ayudado a recuperarse. Mead dijo que ayudar a alguien más en las dificultades es el punto donde comienza la civilización, ¿no? Entonces, con esto me gustaría que concluyéramos pensando en qué lecciones podemos aprender de esta pandemia, qué nos fortalece socialmente, qué capacidades sociales estamos desarrollando, qué capacidades tecnológicas, ¿no? Porque, por ejemplo, había yo visto, bueno, para el asunto de la comunicación en línea, que en este caso no fue muy bueno, pero bueno, pensamos que va a ir mejorando, las clases en línea, qué nuevas habilidades, qué nuevas capacidades tecnológicas, sociales, nos está haciendo desarrollar esta pandemia. Entonces quiero que empiece ahora el maestro Lopategui con esto, sí.
Bueno, sí, gracias. Yo creo que hay cuestiones como desde esta idea de doom surfing, de cómo aprender a navegar, de cómo estar más conscientes a la hora de acceder a contenidos, de cómo tener como mucho cuidado yo sé que nos cuesta mucho trabajo como sociedad ver qué leemos y qué no leemos, pero un poco también bajarle a esta sobreinformación y pues tener mucho cuidado con lo que consumimos y lo que nos entra por los hoyitos del cuerpo, ¿no? Por los ojos, así como nos podemos contagiar a través de las vías aéreas, también lo que escuchamos, y yo me atrevería a decir que sería quizá una buena opción, retomando esta cuestión del sistema inmunológico y su importancia en la actualidad, bueno, que siempre ha estado ahí pues, pero quizá que a quien le interese me puede mandar un mail a mlopategui@políticas.unam.mx y podemos compartir quizá algunas técnicas o prácticas de Kundalini Yoga, que es una tecnología yógica que puede servir para pues estar un poco más relajados. No estoy vendiendo un producto milagro, ni estoy vendiendo nada, simplemente planteando que hay muchos recursos que podemos utilizar, como una respiración muy sencilla para fortalecer, para bajarle al estrés y estar más fuertes en estos tiempos de paradojas, en esta era de paradojas. Antonio, por favor, que ahora que nos oímos hay que aprovechar, ¿verdad? No, pues a mí me gustaría un poco cerrar con esta idea de actuar con responsabilidad, pero la responsabilidad casi como en un sentido etimológico, ¿no? La capacidad de responder frente al otro y frente a circunstancias, digamos, específicas y un tanto excepcionales como la que estamos viviendo. Por una parte, actuar con responsabilidad respecto a la propia información que la sociedad civil y nosotros mismos nos encargamos de reproducir en nuestras redes, ¿no? Un poco la exhortación a compartir información, pero con sentido crítico. Uh-huh. Eso es lo que a mí me importa en este sentido, y con un sentido crítico en el sentido pues de que un poco de brindarle a la sociedad civil, entendida como nuestras familias, nuestros grupos sociales, la posibilidad de pensar de otro modo la situación y pensarse de otro modo en una situación como esta. Es decir, la situación del coronavirus ha de alguna manera exacerbado tanto las situaciones más cívicas y civilizadas en términos de organización digital, pero también ha exacerbado muchos de los miedos digamos que históricamente se han cimentado. Entonces el llamado es un poco actuar con responsabilidad, con civilidad, un poco acatando en la medida de nuestras posibilidades los llamados del Estado, ¿no? Es el distanciamiento. Pero ¿qué capacidades nuevas estamos desarrollando? Porque eso es lo que a mí me interesa, dejar esta idea de que estamos en una crisis, sí estamos en una crisis muy grande, pero una crisis también significa una oportunidad, ¿no? Más allá del discursito esto ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades sí se están desarrollando como sociedad, como individuos, como grupos sociales? ¿Qué ves tú, Antonio? Yo lo que observo un poco, hablando desde la experiencia, es que esto nos obliga a replantearnos la posibilidad de cómo vivir juntos. Exacto. Es decir, por ejemplo, cómo relacionarnos con nuestras familias, cómo relacionarnos con los niños, en situaciones, digamos, como estas. Y pienso que esta es una extraordinaria posibilidad para empezar a tejer y retejer lazos sociales a partir de nombrar las cosas desde otro lugar. Es decir, esta es una situación no solamente de riesgo, sino tenemos la posibilidad de compartir un tiempo juntos, compartir un tiempo para mirar una película, para educar, en fin, ¿no? Es un poco la situación que yo observo, ¿no? Muchas gracias. Raúl, ¿qué oportunidades ves tú en esto o no ves ninguna oportunidad? Bueno, la oportunidad de encontrarnos, aunque sea en estos espacios. Eso ya de por sí valió la pena. Yo creo que sí. Es muy difícil ahorita tratar de hacer un balance de un asunto que cambia todos los días. Claro. Como científicos sociales o eso que pretendemos ser, tenemos delante un escenario a nosotros, de nuestras familias, a la gente que conocemos,
pero sin duda habrá mucho por evaluar en el transcurso de estas semanas y meses siguientes. Dices, María José, ¿qué de nuevo y qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo nuevas formas de convivencia, estamos tratando de entender la necesidad de nuevas formas de tolerancia, estamos reconociendo que no basta con la acción del Estado, sino que se tiene que propiciar una acción responsable, como mucho se ha dicho, de la sociedad. Hay que ver los discursos de los principales estadistas en el mundo, la señora Merkel, el presidente Sánchez en España, el ministro Trudeau en Canadá, todos están diciendo, ayúdennos, ayúdense ayudándonos, dejen de circular. Todo lo que están proponiendo, se echa de menos un discurso igual con igual convocatoria a la cohesión en el caso mexicano, y creo que eso nos puede ser muy costoso en el mediano plazo, pero estamos aprendiendo entonces que el Estado y la sociedad no están separados, que tenemos que comprometernos en una acción repleta de solidaridad, repleta de comprensión en ambas partes de este binomio. Eso es lo deseable. Lamentablemente, en las crisis se expresa lo mejor, pero también lo peor de las sociedades. No es solamente alarmismo decir que vamos a presenciar muy posiblemente una oleada de nuevas formas y viejas formas de delincuencia. Estaba leyendo hace un momento una información de gente que ahora se dedica a asaltar poniéndose trajes blancos, poniéndose cubrebocas y simulando que son médicos para engañar a los vigilantes cuando los hay en los edificios de apartamentos. No quiero suscitar ninguna paranoia, sino simplemente recordar algo que está en la experiencia histórica de las epidemias. Lo peor de las sociedades también se expresa en situaciones de emergencia, y ante eso, pues hay que reivindicar la tolerancia, la comprensión, ya lo dije, la solidaridad, la acción en común. Lo singular de esta epidemia, y con eso termino, es que estamos enterándonos de ella todo el tiempo. Tenemos información en tiempo real, como se dice, de qué número de afectados, de qué medidas hay. Yo estaba leyendo ayer papers de publicaciones especializadas en medicina, traté de entenderles. Tenemos hoy información de los avances en la investigación médica casi al día, y esto está permitiendo articular, ojalá que fructifiquen pronto, la elaboración de vacunas, el diagnóstico de qué medicamentos sirven y cuáles no. Estamos al tanto como sociedad, insisto, al instante de los detalles más novedosos en la información al respecto de esta epidemia, y esto nos obliga a tener un esfuerzo muy peculiar para discriminar a quienes les creemos y a quienes no, y para, a lo mejor las técnicas de yoga que sugiere el maestro Lopati, que nos van a servir para eso, para no intoxicarnos con esta abundancia de información. Ese es parte de los retos que tenemos por delante, aparte de los retos cotidianos, entre otros, seguirnos encontrando en este espacio, por cuya convocatoria le reitero mi agradecimiento a la doctora Santos y un saludo a todos los colegas que están del otro lado de la pantalla. Vero. Y bueno, pues yo quería retomar 4 cositas que he pensado en estos días. Uno es que esa hermosa lectura que hiciste, María José, me refleja básicamente nuestra necesidad de cuidarnos unos a otros y de cómo hemos perdido la noción directa de lo que implica el cuidado en la sociedad. Y no es solamente a través del cuidado directo, que es sumamente importante y que la lucha de muchos movimientos feministas lo han resaltado ya afortunadamente en el Banco Mundial, en la OIT, en CEPAL, ¿no? Incluso en el BID, toda la importancia del cuidado en la sociedad, de sistemas nacionales de cuidados. Y yo creo que cuando se rompe el fémur, ¿no? Obviamente quedamos en alta vulnerabilidad. Entonces, esto me parece que es muy importante recuperar. La otra cosa que creo que es central, y yo venía pensando hace una semana en Cuba, en cómo sobrevive Cuba, cómo sobrevivió durante muchas décadas frente al bloqueo, frente a esa pérdida de los accesos, frente a esa pérdida de muchísimos recursos para crecer en la sociedad. ¿Y qué hicieron los cubanos?
Los cubanos desarrollaron la universalidad en la educación, la universalidad en la salud, desarrollaron también un yo interior en el que tú de pronto vas caminando por la vieja Habana y ves estudiantes cantando, viejos cantando, gente haciendo poesía. Yo creo que esta crisis, María José, es una oportunidad para recuperar nuestro yo interior y pensar no nada más en nuestro cuidado, en el cuidado personal, sino también en el cuidado, cómo estamos produciendo o no el cuidado en nuestra sociedad. Y finalmente, hay algo en la tecnología que afortunadamente nos puede ayudar muchísimo, y es justamente, pues, innovar y crear nuevas clases, ¿no? Esto que dijiste, Lopategui, se puede hacer perfectamente en redes, ¿no? Puedes hacer una cosa fantástica para los que no hacemos yoga y con trabajos damos un poquito de tiempo al cuerpo, pero me parece que sería una muy buena oportunidad para seguirnos comunicando, para que estas redes no solamente sean de estas noticias emergentes, sino de proyectos a más largo plazo, que realmente nos permitan pensar en nuestro yo interior. Y el día de ayer con nuestro grupo hicimos una playlist colectiva, por ejemplo, para compartir también música, para compartir como una forma de pasar el tiempo, sino como una forma de aprendizaje, ¿no? Como una forma de aprendizaje y de reflexionar lo que está sucediendo en este momento, porque hay un aspecto de salud mental que también es sumamente importante en estos procesos y que, bueno, seguramente Maya y los demás colegas tendrán muchísimo mayor información. Entonces, pues yo aquí también te agradezco muchísimo esta oportunidad, María José. Como siempre agradezco a mi querido Instituto de Investigaciones Sociales y a la Universidad Nacional Autónoma de México la oportunidad de este encuentro, y que ojalá sea el primero de muchísimos más, porque necesitamos debatir, necesitamos encontrarnos y sobre todo reconocernos entre nosotros los académicos, pero también que la sociedad reconozca a nuestro instituto. Muchas gracias, Vero, y con esto despedimos el programa porque parece que no nos oyen a nosotros. Entonces, pues las preguntas, en realidad hay varias preguntas que no vienen al caso, ¿no? Que si las pandemias generan xenofobia y discriminación, hay alguna que está vinculada con qué es lo que se tiene que hacer para aprender en nuestra organización social, que yo creo que ya lo dijimos un poco. Hay en realidad una que se las voy a repetir para que ustedes la digan en voz alta y se pueda escuchar por el público que nos está siguiendo, que es de Claudia Villarla, que pregunta si están preparados los padres de familia para contener el estrés y el miedo de los hijos. No sé si la pueden repetir ustedes y contestarla. Si los padres y madres de familia están preparados, es una pregunta muy interesante, para contener las inquietudes y la actividad de los hijos en casa. Pues yo creo que no, en gran medida, no, porque ya papá y mamá están participando todo el tiempo en el mercado de trabajo, dada la pérdida del poder adquisitivo, pero yo creo que es una maravillosa oportunidad para recuperar los juegos de mesa, para recuperar los juegos que a lo mejor no tienen nada que ver con los dispositivos electrónicos, y para leer pequeñas historias, para leer cuentos, ¿no? Como alguna vez algunos de nosotros seguramente lo hicimos con nuestros hijos, y conforme pasó el tiempo pues dejamos de hacerlo. Yo creo que ahora hay que leer, hay que discutir mucho, y sobre todo, como bien dijo también el doctor Lopategui, seleccionar lo que estamos viendo, optimizar lo que tenemos y fundamentalmente compensar tal vez lo que no vamos a tener. Este modelo SOC, que me parece que es muy importante también en nuestra vida cotidiana, pero que hay que seleccionar, optimizar y compensar. Y yo creo que viene un proceso en el que tenemos que hacer eso. Entonces, yo creo que los papás tenemos que buscar, sobre todo aquellos papás que ya tienen hijos pequeños, pero también los que no son tan pequeños, ¿no? Como los nuestros, María José, Raúl, pues pensar también en nuevas formas de convivir con ellos y recuperar
nuestros vínculos, aunque no sean tan próximos corporalmente, pero sí afectivamente. Y aquí No hay sé una si que quieres podría comentar ser algo. para... Sí, quisiera hacerle una a Raúl, que hay una específicamente sobre redes sociales que lanzó Julieta Morales, ¿no? Dice, lamentablemente, no sé si es pregunta o comentario, lamentablemente la población mexicana es manipulada por las redes sociales, las cuales, es claro, no tienen información de veras para dar una opinión bien fundada sobre el tema. Hablar de esta manipulación de las redes sociales, Raúl, un poco. Yo creo que hablar de las redes sociales así en general es bastante arriesgado. Lo hacemos para describir procesos generales, pero en las redes sociales, como en la vida fuera de línea, hay de todo. En Internet y en sus redes que convergen en ella, igual que en la vida cotidiana fuera de línea, hay bandidos y atracadores, hay gente que quiere engañar, y hay mucha gente que está proporcionando información valiosa, consejos, tutoriales para saber qué hacer ante la pandemia, sugerencias para hacer en la casa, hay de todo. Por supuesto, esto fue sentido en mi primera intervención, en las redes digitales hay mucha gente que quiere engañar, se quieren aprovechar de nuestro miedo y de nuestra impreparación ante emergencias como estas para hacernos caer en garlitos que pueden conducir a meterse en nuestra información, a descuidarnos y perder la privacidad de nuestros datos. Todo esto ya lo sabemos, con epidemia o no, hay que acentuar las precauciones al navegar y no dejarnos llevar por el miedo. Pero en las redes digitales también hay muchísimas cosas que aprender y cómo comunicarnos. Creo que incluso yo diría de manera muy enfática, con esta pandemia vamos a aprender nuevas formas de socialización que ya estaban en germen y que se están desarrollando, que se están volviendo parte de la actividad cotidiana de todos nosotros a partir de la necesidad de seguir enlazados sin el contacto necesariamente físico. Muy bien, muchas gracias. Verónica, si vuelves a despedir, por favor, porque Bueno. no nos oyen a nosotros. Sí, tal vez nada más despedir a nuestro público, a aquellos que nos pudieron seguir, una disculpa por la interrupción en YouTube. Es algo que, como es la primera ocasión que hacemos este ejercicio, pues salió de nuestras manos, pero estamos seguras que lo vamos a mejorar para los siguientes. Y a nombre del Instituto de Investigaciones Sociales, les doy las gracias al doctor Raúl Trejo del Arbre, al doctor Lopategui, al doctor Maya y por supuesto a mi querida, que no por última menor, la doctora María Josefa Santos, que tuvo esta iniciativa fantástica y que agradecemos mucho dentro del instituto y fuera del Instituto de Investigaciones Sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, adiós. Gracias.